todas tienen un contexto base dentro del desarrollo histórico o de las situaciones que le aquejaban en aquel tiempo y que eran comunes para los habitantes del Mediterráneo en la época de nuestro Señor Jesucristo. La parábola empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos, cuando está diciendo por lo cual, hago énfasis, sintetiza e ilustra la explicación de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo anteriormente. Es decir, es una síntesis, es una aplicación de lo que nuestro Señor Jesucristo ya viene redactando versículos anteriores o de la exhortación anterior de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que el principio es que la persona debe demostrar un espíritu perdonador, se va a ver en el contexto de la parábola, pero va más allá, es profunda la parábola, dice, por lo cual el reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos, está haciendo referencia a que la actitud perdonadora, un espíritu perdonador, es parte de alguien que ha sido partícipe del reino de los cielos. Está hablando que es adherente a tu estado en relación con las demás personas. No existe un cristiano en esta tierra que no esté dispuesto y esté atento a perdonar a las demás personas. No existe. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está adhiriendo al reino de los cielos a aquella persona que tiene una actitud perdonadora. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es decir, algo muy común, una parábola, parabolé, una referencia, algo que conocían ellos perfectamente, como cuando ustedes conocen el informe de gobierno anual o cuando ustedes conocen la posesión de entrega de gobierno en nuestro país, algo común, algo que todos conocían, como ustedes pueden hacer referencia cuando alguien da informe de lo que el gobierno gastó, ya sea estatal o federal, es lo que está ejemplificando nuestro Señor Jesucristo, no era algo ajeno para ellos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando está hablando de sus siervos en el contexto histórico, lo más probable, por lo que va a referir, está hablando de altos funcionarios. Podríamos estar tratando en esta parábola, cuando está haciendo la referencia en primera instancia a los primeros siervos, podríamos estar hablando de personas que estaban a cargo de distintas poblaciones. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ahora, si ya estamos entendiendo que estos siervos, estamos hablando de gobernantes provinciales que estaban a cargo de distintas provincias, tenemos que enfocarnos en la suma que debía esta persona. Un talento era un uso de medida en cuestión económica, en cuestión del dinero. No era precisamente una moneda como tal, era un peso de medida económica. La suma que está dando nuestro Señor Jesucristo es demasiado alta y algunos creen que es un uso o un modismo o un hebraísmo común para decir que es una cifra inalcanzable, y les voy a decir por qué, y les voy a hablar un poco del contexto histórico con el cual se vierte esta cifra. Primero, un talento, como ya lo mencioné, era la unidad más grande, y un talento era equivalente a 6,000 denarios. Recuerden que un denario era el salario, un buen salario de un día de un soldado romano.
o un salario de alguien más, pero era un salario bien pagado. Cuando alguien ganaba un denario al día, esa persona ganaba muy bien. Un talento, un solo talento, era equivalente a 6,000 denarios. Podríamos decir que una persona para ganar un talento, si hacemos la conversión de 6,000 denarios, que es la más común, algunas personas, algunos historiadores han datado el valor de un talento en 6,500 denarios o 6,600 denarios. La cifra más común es 6,000 denarios. Los historiadores aseguran eso. ¿Por qué son importantes estas cifras? Ya verán. Primero, si un talento lo convertimos, como algunos historiadores lo aseguran, a 6,000 denarios, y un denario es el salario de un día, una persona necesitaría 16.5 años para ganar un talento, un solo talento. Para ganar 10,000 talentos, si estamos tomando en cuenta el valor de 6,000 denarios por un talento, esta persona necesitaría 165,000 años para alcanzar la cifra que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de una cifra muy complicada de pagar para una persona común y corriente. ¿Por qué di toda esta cifra o por qué me volqué a que ustedes visualizasen lo que debía este funcionario público, esta persona que estaba a cargo de una provincia? Porque la cifra que está dando nuestro Señor Jesucristo era una cifra muy complicada de pagar. Podríamos decir que era una cifra impagable. Esto nos tiene que llevar a pensar en la intención de la parábola, en la aplicación a nosotros. Porque la parábola se está vertiendo a decir que lo que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros era una deuda que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Era una deuda impagable. La transgresión de nosotros, no podíamos pagarla ante los ojos de Dios. Era una deuda que, claro está, cada uno de nosotros como seres pecadores debía ante Dios. No podíamos pagar por nuestras obras. Lo que debía este siervo, este gobernante provincial al rey, era una cifra que él no podía pagar. Ellos, los receptores primarios de esta parábola, la audiencia primaria, entendía esas cantidades sin ningún problema, entendía la deuda de un gobernante provincial a su rey y las consecuencias que existía para una suma tan grande. Y nosotros la vamos a ver en la redacción de la parábola. Dice, a este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Recordemos que desde el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 23, versículo 3, y Levítico versículo 25, 39 y 47, cuando una persona robaba y no tenía para pagar lo robado, o que una persona tenía una deuda tan grande, era lícito, era permitido que esa persona se ocupase en trabajos forzados hasta que pagase esa deuda, si la deuda podía pagarse, si no aquella persona era vendida de por vida como esclavo en pago de aquello que había robado o en pago de aquello que había defraudado para poder compensar al amo en aquella
cantidad. Esto, cuando se vuelve al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que provincias externas al judaísmo lo tenían como una ley común. Es decir, aquella persona que había robado algo, aquella persona que había defraudado algo, que no podía pagar, que era impensable que con sus conocimientos o habilidades o tiempo de vida pudiese pagar, esta persona se vendía o se tomaba como esclavo de dicho amo para compensar algo de aquella cantidad defraudada, robada o lo que haya sido, para poder compensar aquel monto económico. Ahora bien, ya que tenemos este conocimiento, nosotros vemos que no está tan desfachatada la parábola. Tiene un contexto histórico, tiene un semblante histórico muy conocido para ellos. Un gobernante corrupto, un gobernador provincial corrupto como lo hay ahora, que defraudó las arcas del rey. Él consume las arcas del rey, lo vemos en diferentes países, lo vemos en nuestro país. Tal gobernador robó tantos millones de dólares, tal gobernador desvió tantos millones de dólares. Es lo que estaba pasando aquí, ¿me entienden? Es la ejemplificación de la parábola. Tal gobernante desvía tantos millones de dólares, pero cuando llega a hacer cuentas no lo puede pagar, ¿sí? A diferencia de lo que sucede actualmente, que lo meten a la cárcel y no le quitan el dinero que tenga en los bancos. En ese tiempo se vendía como esclavo, vendían a su esposa, vendían a sus hijos para que pagasen ese monto. Pero claro que la cifra es muy alta. Y vuelvo a hacer énfasis, si ustedes hacen los números como una cifra como tal, es una cifra muy, muy alta. Si ustedes lo toman como un hebraísmo, hablando de una cantidad impagable, estamos frente a una situación muy compleja para el gobernante. Él no podría pagar. Si lo tomamos desde el sentido espiritual de donde se está vertiendo esta parábola, es la deuda que teníamos con Dios, nosotros no la podíamos pagar. Tenía Dios que mandar a su Hijo y mostrar su misericordia con nosotros para poder reconciliarnos con Dios mismo. Era imposible que nosotros pagásemos una deuda tan grande. Ahora, el texto dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos con todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. La deuda tenía que pagarse. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Quiero que ustedes atiendan algo muy importante de esto dentro de esta parábola. Primero, la palabra que se está utilizando aquí para pagar en el griego koiné es la palabra apodidomi, que quiere decir pagar todo lo que se debe. Es decir, una deuda se tiene que pagar completamente. Dos, este siervo, este gobernante que desfalcó las arcas del rey, al cual se le pide la cuenta, no niega aquello que debe. Esta persona no está negando lo que debe. Esto es muy importante dentro de esta maravillosa parábola, ya que, como lo mencioné, nosotros tenemos una deuda tan grande con Dios que no podemos pagar. Pero para nosotros entrar en aquel glorioso reino de los cielos y nosotros en su infinita misericordia ser poseedores de aquella gracia suprema derramada a nuestras vidas en la persona de Jesucristo, gracias a ese sacrificio perfecto, nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad para salvarnos. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y eso implica reconocer que somos pecadores, reconocer nuestra deuda ante los ojos de Dios. Este hombre, este siervo que desfalcó a su rey,
Este siervo que no podía pagar la deuda, la reconoce. Es decir, no estamos implícitamente frente a alguien ajeno al reino de los cielos. Estamos implícitamente frente a alguien que reconoce su miseria. Estamos hablando de alguien que reconoce la deuda que tiene, en este caso en la parábola, con el rey. En la aplicación de la misma, sin descontextualizar nada, estamos frente a alguien que reconoce la deuda que tenemos con Dios. La deuda tan grande que tenemos con Dios. Este siervo reconoció, no dijo, yo no te debo nada. Nosotros reconocemos que tenemos una deuda grande con Dios que no podíamos pagar por nosotros mismos. Claro que un inconverso negará que tiene una deuda con Dios. Negará que ha ofendido a su Señor. Nosotros no, este siervo no. Este siervo incluso se postra como nosotros nos hemos postrado ante la gloriosa y santa presencia del Señor. Este siervo postrado suplica como nosotros hemos suplicado ante la presencia de Dios, humillados, necesitados, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí. Checan el contexto interno de la parábola, checan la aplicación externa de la misma, y donde va a volcar la enseñanza de esta parábola, en el versículo número 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y dice que le perdonó la deuda. Así como cada uno de nosotros, cuando por la misericordia y gracia de Dios suplicamos a Él en la persona de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, nos fue perdonada la deuda que teníamos con Dios. Se nos fue imputada su justicia. Fuimos absueltos de nuestra deuda. Nos reconciliamos con Dios gracias a la persona de Jesucristo. Pero no fue porque nosotros pudiésemos pagar esa deuda por nosotros mismos, porque era una deuda impagable. Fue porque la misericordia de Dios se vertió, se volteó a nosotros. Fue Él el misericordioso con nosotros, porque teníamos una deuda impagable como este siervo. Este siervo merecía que lo vendiesen como esclavo, como nosotros merecíamos la ira de Dios. Este siervo merecía que a su mujer, a sus hijos, los vendiesen como esclavo y le quitasen todo lo que tiene para pagar esa deuda. Nosotros merecíamos, y mejor dicho, nosotros no merecemos ninguna de las misericordias que tiene Dios para con nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros como el Señor tuvo misericordia de este siervo, como el Señor redactado en esta parábola tuvo misericordia de aquel gobernador provincial. Porque dice que le soltó y le perdonó absolutamente toda la deuda. Estamos hablando de alguien perdonado. Estamos hablando de alguien que ha sido reconciliado, alguien que ha sido absuelto, alguien que ha sido justificado. Pero posteriormente, la parábola se torna agresiva. Dice: pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si el salario de un día era de 1 denario, estamos hablando que esta deuda era aproximadamente de 3 meses de salario. Era una deuda muy pequeña comparada con lo que aquel siervo debía. Lo que debía el otro siervo no lo podía pagar en toda su vida. No había cantidad, no había tiempo, no tenía las habilidades, no tenía el tiempo
para poder cubrir aquella deuda. Este consiervo sí. Este solamente debía 3 meses de trabajo. Tenía que trabajar todos los días y no gastar nada, y le podía pagar la cantidad que éste debía, que era 100 denarios. Y dice, y haciéndole le ahogaba. Lo que la palabra que está utilizando es que lo estaba ahorcando prácticamente. Lo estaba ultrajando. Págame. Lo estaba agrediendo. La palabra utilizada está diciendo que él llegó violentamente a cobrarle. La actitud que tuvo esta persona con su deudor de 100 denarios fue una actitud violenta, una actitud despiadada. Recordemos que las palabras en el griego koiné abren o brindan un panorama, un dibujo, lienzan, trazan. Podemos visualizar con una sola palabra la actitud. Y más si lo leemos en el original griego y lo leemos en los escritos antiguos, según como esté trazado, nos puede dar el dibujo de cómo estaba procediendo aquel siervo con su consiervo, con una deuda tan pequeña de 100 denarios, comparada con la deuda tan grande de 10,000 talentos. La parábola está diciendo que esta persona, cuando es perdonada, va a ver a su consiervo, no razona. Escuchen lo fuerte de la parábola, no razona. Y recordemos que el contexto de esta parábola está basada en la explicación de nuestro Señor Jesucristo desde el versículo 15, donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndele, estando tú y él solo. Nuestro Señor Jesucristo ya anteriormente te dijo cómo tienes que desempeñarte, desenvolverte si existe un conflicto con hermanos. ¿Va a existir un conflicto con tus hermanos? Por supuesto, vamos a estar rodeados de conflicto toda nuestra vida cristiana con otros hermanos. Pero ¿cuál debe de ser la actitud que tú debes de tener según nuestro Señor Jesucristo? Tienes que ir con Él, reprenderle, razonar, hablar. No mostrarte infantilmente. Oh, me voy. No mostrarte en un tono completamente inmaduro y llegar y agredirlo. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, ¿qué tienes que hacer? Déjale de hablar. Déjale de hablar e inventa mentiras. No. Toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay un proceso para poder apaciguar cualquier conflicto que se torne entre 2 personas que han confesado la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que todo conflicto que se arregle en esta tierra será arreglado en el cielo. Estaremos en paz con Dios, pero se necesitan arreglar los conflictos. No puedes voltearte y pensar que no pasó nada y vivir o arrastrar en tu corazón amargura de una situación que no tuviste la capacidad, humildad, sencillez, amor por Dios y por tu hermano de arreglar. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 están
2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro, que entendió esto, y le dice: Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a alguien? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? ¿Cuántas veces yo debo de tener esta actitud perdonadora? ¿Cuántas? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El contexto está ahí. El contexto está bajo una actitud perdonadora. Este siervo que fue perdonado de una deuda tan grande, de 10,000 talentos, una deuda impagable, ve a su consiervo que le debía 100 denarios y lo estaba ahorcando. Nosotros teníamos una deuda tan grande con Dios que no podíamos pagar por nosotros mismos, donde Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario, el justo y el santo tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Ese justo y santo que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados, nos reconcilia, nos justifica. Dios fue movido a misericordia para nuestras vidas. Fue la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios nos perdonó una deuda tan grande, tan grande, tan grande que no podíamos pagar y que tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que muriese en nuestro lugar, para que tomase nuestro lugar en la cruz del Calvario y ser absueltos de toda culpa. A nosotros ya se nos perdonó. Nosotros suplicamos como aquel siervo. Pero cuando salimos, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún problema, la mayoría nos portamos así, como este siervo con nuestros consiervos. Le queremos ahorcar, le agredimos. No mostramos la misericordia que se nos mostró a nosotros, a cada uno de nosotros. No la tenemos. ¿Será que no tenemos en cuenta todos los días la deuda tan grande que se nos pagó? ¿Será que no tenemos en cuenta todos los días la deuda que teníamos a nuestra espalda y que nos fue perdonada única y exclusivamente porque por la misericordia de Dios suplicamos? La parábola dice que este siervo a su consiervo, en la parte B del versículo 28, cuando lo ahorcaba, cuando lo ahogaba, cuando lo agredía físicamente: págame lo que me debes. Pero fíjense el versículo número 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Chequen que es la misma actitud que este siervo tuvo con el rey. Aquí los comentaristas entran en una paradójica e innecesaria forma de asimilar este texto, en el decir: cuando un cristiano tiene un problema con un cristiano, ¿quién es el que debe proceder primero para arreglar las cosas? ¿El que agredió o el que fue agredido? Y según estos pensadores teológicos, concuerdan en que ambos deben de tener la actitud de reconciliarse tarde que temprano para estar bien con su Señor. Porque no podemos estar bien con Dios o decir que estamos bien con Dios si estamos mal con nuestros mismos hermanos. Págame lo que me debes. Entonces
consiervo se postra, igual que este siervo se había postrado, diciéndole, págame todo. Versículo 30, mas él no quiso. Esta persona no tuvo misericordia como de él habían tenido misericordia. Fue falto de misericordia. ¿Saben qué hizo? Fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo esto sus consiervos, lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, única y exclusivamente porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, es decir, él no iba a poder pagar esa deuda tan grande. Él no iba a poder pagar esa deuda. Era una deuda impagable. Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. La parte del texto que nos pondría y nos debería de poner a temblar es la conclusión de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una palabra clave que a muchos se nos olvida y que va directamente a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con nuestros hermanos, a la relación y comunión con nuestro buen Dios, a nuestro desempeño eclesial, a nuestra salud espiritual. Dice, así también hará nuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de labios para afuera a cada uno de sus hermanos, si no perdonáis momentáneamente, si no perdonáis a los ojos de los demás, si no perdonáis paulatinamente, si no perdonáis. ¿Cómo es que debe de perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón que está exigiendo nuestro Señor Jesucristo es de todo corazón. No sé, ustedes que son tan perfectos, pero para mí esta aseveración de nuestro Señor Jesucristo es claramente una obligación, pero es una obligación muy difícil de llevar a la práctica, porque todos nosotros tenemos remanente de pecado y nuestro orgullo, nuestra soberbia puede entorpecer la práctica de esta orden divina. El gran problema aquí es las consecuencias que nosotros tenemos si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos. Porque a aquel siervo le volvió a llamar el rey, le echó en cara que tenía él una deuda tan grande que no podía pagar y le sumó a esa deuda y no le puso salida. Una parábola complicada de interpretar en este punto, yo diría que sí, si no ponemos
un poco de atención a los detalles y al fin específico de la parábola, que es la actitud que cada uno de nosotros debe de tener de perdonar a nuestros hermanos. Y podemos desviarnos, y podemos desviar la atención de la misma. La parábola es una exhortación clara a una vida donde el orgullo, donde la soberbia tienen que quedar al lado. Donde la intención de nuestro ser debe de ser de un continuo perdón a toda aquella persona que nos ofenda. La parábola es difícil en la práctica, muy difícil en la práctica. La parábola nos recuerda que teníamos una deuda muy grande y a nadie le gusta que le recuerden cuánto debes. A nadie le gusta que le recuerden. Tú me debes tanto. Y como terrenalmente es muy común que las personas se olviden de una deuda económica, es de lo que estoy diciendo. Terrenalmente es muy fácil. Y es muy fácil voltear a otro lado. Y es muy fácil desobligarte. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado que les digan, sí, me acuerdo que te debo? O como el dicho común, y perdón por lo coloquial, debo, no niego, tengo, no tengo, ¿cómo es? Se lo saben porque lo usan, ¿verdad? Gracias a Dios yo no lo he tenido que usar. ¿Sí? Si terrenalmente es común que una persona llegue a olvidar una deuda que tiene con alguien, si terrenalmente es muy común que las personas se olviden de un bien que alguien te hizo, el ser humano es malagradecido por naturaleza. Con alguien que puedes ver. ¿Cuántas veces no hemos dicho, a cuántas personas le hemos abierto la puerta de esta iglesia? Y nada más no cumplimos sus antojos y se olvidan de todo el bien que le dimos, de todo lo que le enseñamos, de todo lo que le ayudamos. Y se van y blasfeman. Y es con alguien que puedes ver terrenalmente. Económicamente, ¿cuántas personas prefieren romper una amistad por no pagar una deuda? Olvidamos. Si olvidamos cosas cotidianas, la mayoría de nosotros podría estar olvidando la deuda impagable que teníamos con Dios por nuestro pecado. La mayoría de ustedes quizás vino al servicio deseando cantar al Señor, deseando aprender de la Escritura, deseando regocijarse en los hermanos, pero quizás pocos vinieron con la mente y con el corazón diciéndole al Señor, gracias, gracias por haber tenido misericordia de mi persona. Gracias porque pagaste una deuda que yo no podía pagar. Quizás la mayoría de nosotros se olvida de eso en un día tan glorioso como es el día del Señor. Y si lo olvidas en el día del Señor, lo más probable es que en tu vida diaria también lo olvides por el ajetreo, el estrés, los afanes de esta tierra. Y lo más probable es que no lo recuerdes en toda la semana. Y quizás, y no quiero asegurarlo, cuando alguien
te ataca, cuando alguien habla de ti, cuando alguien te lastima, cuando alguien agrede tu ser, la integridad de tu persona, cuando alguien tiene una deuda y agravia, tú te vuelves igual que este siervo que le fue perdonado una deuda tan grande, y te vuelves igual y quisieses agarrar a esa persona y ahorcar y agredirla. Y lo has hecho más de una vez. Y lo hemos hecho más de una vez. Y esto no me lo puedes negar. Y has tenido una actitud tan despiadada como la tuvo este siervo con su consiervo. De falta de perdón, de falta de misericordia. Con el orgullo en la cabeza y la soberbia en la mano, puedes haber transgredido más de una ocasión esto que está redactando aquí nuestro Señor Jesucristo. El gran problema donde la parábola nos lleva a considerar, no yo solo trato entre mis muchas deficiencias humanas de transmitir fielmente el texto. El gran problema es que así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Así como hizo el rey que llamó al siervo echándole en cara toda la deuda que había perdonado, porque le dice en el versículo 36, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú hacer así con tu hermano? ¿Qué nos deja esta enseñanza tan profunda? En primera instancia, que con nosotros se tuvo una misericordia muy grande. Ninguno en esta sala o fuera de esta sala es mejor que nadie. Todos éramos deudores, todos. Así como se tuvo misericordia con cada uno de nosotros, así tenemos que ser misericordiosos con los demás. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque somos engreídos, porque somos egocéntricos. ¿Cómo es posible que a mí me haya? Y aclaro, la deuda de la que está haciendo referencia y el tono en el cual se está vertiendo es meramente espiritual. Daños a personas. ¿Me explico? Agresión a una persona. Y no precisamente físico. No estamos hablando que vayas con tu hermano y le digas, la parábola dice que me perdones todo y yo te debía 20,000 pesos, y como la parábola dice que me lo perdones, pues ya estamos a mano, gloria al Señor por la parábola de los dos deudores. No, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener una actitud perdonadora con nuestro hermano cuando por razones claras de una naturaleza caída, de un remanente de pecado, agravie en nuestro ser. Cuando eso suceda, nosotros, así como el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, así cada uno de nosotros debe de tener misericordia con nuestro hermano cuando agreda nuestro ser de alguna forma. Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Y claro que aplica el contexto en el versículo número 15. Vamos, dialoga con tu hermano. ¿Qué está pasando? Llega a un acuerdo.
la situación se torna tensa, ve con alguien más, acércate a él, hablen la situación. Si existe alguna falta de coherencia en la actitud de aquella persona, dilo a la iglesia. Y si aún así el proceder no cambia y la actitud no cambia, bueno, pues tómale como un inconverso. Entiende que no tiene la capacidad espiritual, no tiene la capacidad espiritual para aceptar sus errores. No así el creyente. La actitud de cada uno de nosotros debe ser una actitud perdonadora. ¿Va a ser difícil? Por supuesto. Si no fuese difícil, ustedes no tuviesen el Nuevo Testamento plagado de textos de exhortación, invitándote a amar a tu hermano, invitándote a considerar a tu hermano, invitándote a sostener, a apoyar a tu hermano. Si no fuese difícil, no tuviésemos la mitad del decálogo con exhortaciones en relación con tu prójimo. Si no fuese difícil, no tuviésemos a nuestro Señor Jesucristo y a la ley en el Antiguo Testamento sintetizando los mandatos divinos en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil. Es complicado. Pero volviendo y concluyendo, retomando el contexto de la parábola, así como aquel siervo que tenía una deuda tan grande y le fue perdonada, nosotros tenemos que recordar que había una deuda muy grande que no se podía pagar y la pagó Cristo en la cruz del Calvario, donde muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Era una deuda que no podíamos pagar y que solamente se podía pagar con la sangre del justo, del santo. 10,000 talentos, una deuda impagable. El perdón de nuestros pecados como transgresores de la ley de Dios, una deuda impagable por nosotros ante un Dios santo y justo, que hemos transgredido una ley santa y justa. Solamente el santo y justo podría apaciguar la ira de Dios, podría justificarnos, podría reconciliarnos, nos podrían declarar sin culpa, imputándonos su justicia, a forma de ser absueltos. Recordemos eso todos los días. Y seamos, no una sola vez, no esporádicamente, sino continuamente, seamos movidos a misericordia con aquellas personas, con aquellos hermanos que nos agravian. Tengamos esa actitud. Humillémonos ante Dios. Humillemos nuestra naturaleza caída, nuestro orgullo, nuestra soberbia. No digamos como aquellos insensatos y torpes que dicen, es que yo soy muy orgulloso. Pues ya me di cuenta, no es necesario que me lo eches en cara. Nosotros no. El Señor mandó esto. Mi actitud debe de ser esta. Señor, es difícil, por supuesto que es difícil seguir al Señor. Es complicado. Acuérdense lo que está diciendo el texto. Así hará nuestro Dios, sino que perdonas de todo corazón. Aquí no estamos hablando de las apariencias, de lo que el hombre puede ver.
Estamos hablando de lo que ve aquel que escudriña la mente y el corazón del hombre. Estamos hablando de lo que puede estar viendo aquel que sabe perfectamente las inclinaciones de nuestro ser. Estamos hablando de estar bien con aquel al cual no se le puede esconder absolutamente nada. ¿Y saben algo? Hay ocasiones que también no pasa desapercibido para una persona con discernimiento. Y vemos transitar a alguien con la amargura en el corazón. Lo vemos sin la paz que brinda el perdón de Dios y el perdón que ha envuelto nuestro ser, transmitido a los demás. Volquemos nuestro corazón a esta bendita enseñanza en la parábola de los dos deudores, donde ejemplifica el corazón perdonador que cada uno de nosotros debe de tener. Y perdón por recalcarlo más de una ocasión, pero concluiré con ello. No olviden que a ustedes les fue perdonada una deuda impagable. Y estamos hablando de la deuda que teníamos con Dios por todos nuestros pecados. Así como este siervo que debía 10,000 talentos, una cifra verdaderamente impensable de pagar, burlesca. A nosotros se nos fue pasada por alto. Dios fue movido a misericordia con cada uno de nosotros. Tomemos una actitud perdonadora, dejemos el orgullo, la soberbia, el egocentrismo a un lado y miremos con el corazón de Cristo a nuestros hermanos en amor, con sus virtudes y carencias y debilidades, y amémosle, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Crezcamos verdaderamente como seguidores del Señor, no únicamente aquí, únicamente en el intelecto, en la religiosidad. Crezcamos en una vida santa, mostremos el amor, no fingido, sino de un corazón puro, afable, lleno de la gracia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y eso no se va a ver con aquel que te trata bien. Pues no lo dice nuestro Señor Jesucristo, no hacen así los gentiles, aman a quien les aman. No hace así el incrédulo. Ay, Él me trata bien, yo le trato bien, Él me ama, yo le amo. Pero hay de aquel que me haga algo. ¿Y cuántas veces hemos oído esa frase común y popular del mundo? Conmigo van a obtener todo hasta que. No así nosotros, hermanos. ¿Va a ser difícil? Por supuesto que va a ser difícil. Se trata de orgullo, de pecado remanente, de un corazón quizás ensoberbecido, por supuesto. Es por ello que decimos que es muy difícil seguir al Maestro. Es por ello que decimos que es muy difícil seguir al Señor y deleitarnos en su ley santa. Pero no es imposible, ya que gracias a que se nos perdonó esa deuda por pura misericordia, se nos ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, gracias a la guianza divina y el desarrollo y crecimiento del conocimiento de sus benditas verdades en el Sagrado Escrito,
en la iluminación del Espíritu Santo, nosotros podemos acceder a estas verdades espirituales escondidas desde antes de la fundación del mundo, en la cual los santos crecen en gracia y en conocimiento. Vivamos para la gloria de Dios, hermanos. Amén. Oramos.